Hoy estaremos hablando de lo que es la atención dietética o el manejo dietético en el paciente desnutrido grave. ¿Okay? Como objetivos específicos tenemos alcanzar la recuperación en cuanto al peso para la talla del paciente, ¿okay? No para la edad, es muy importante. Aportar los requerimientos nutricionales de acuerdo a la etapa de la enfermedad en la cual se encuentre el paciente, establecer hábitos y conductas adecuadas o corregir aquellos que sea necesario modificar y promover como último objetivo el crecimiento, puesto que es un objetivo que no es de corto plazo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esta intervención? Primeramente vamos a hacer nuestra evaluación dietética, seguido a ello realizaremos nuestros cálculos de los requerimientos nutricionales para finalmente elaborar nuestro plan de intervención dietética. Cuando hablamos de la evaluación nutricional, debemos tomar en cuenta lo que es la anamnesis. ¿Qué queremos de ella? Bueno, es muy importante los antecedentes al nivel de la gestación. ¿Cómo fue esa gestación? Si hubo alguna complicación que nos pudiese conllevar a un déficit de peso al momento del nacimiento, es decir, un niño pequeño para la edad gestacional, que nos va a ayudar sobre todo en los lactantes menores para conocer cómo ha sido la progresión en la evolución del peso, conocer cómo ha sido esa ganancia de peso, si más bien ha habido deterioro. También conocer la lactancia materna en este paciente es indispensable. Nosotros debemos identificar si hubo lactancia materna o si todavía existe lo que es la lactancia materna. Si de haber la lactancia materna y por alguna razón la madre dejó de amamantar, debemos conocer qué fue lo que causó este detenimiento del proceso de amamantamiento y debemos más bien entonces tomarlo como pauta para nuestro plan de intervención, ¿no? Entonces debemos identificar si esa alimentación complementaria también se dio de manera precoz y cuáles fueron los alimentos que se iniciaron, porque muchas veces tenemos una alimentación complementaria temprana, pero también con alimentos inadecuados, o una alimentación complementaria oportuna, pero con alimentos inadecuados como agua de arroz, agua de avena, maicena a diluciones bajas, que nos pudiesen también conllevar a un deterioro en el estado nutricional e inclusive nos interfiere con el proceso de la lactancia materna si la hacen o la inician de manera precoz. Entonces, eso es muy importante como antecedentes personales en cuanto al paciente. Cuando hablamos de hábitos alimentarios, que también son importantísimos identificarlos, tenemos dos instrumentos. El primero es la frecuencia de consumo. Este es un instrumento muy valioso porque no nada más el dietista está en la capacidad de elaborarlo, sino también el pediatra. La frecuencia de consumo no nos habla nada más que la frecuencia semanal que el paciente consume todos los grupos de alimentos. Y a partir de ella podemos conocer cómo es la dieta del paciente, en base a qué se elabora esta dieta del paciente, sobre todo en los niños que ya hayan iniciado su alimentación complementaria o en los niños grandes, ya escolares, que podemos llegar a tener con desnutrición grave. Seguido de ello tenemos el recordatorio de consumo, que ya sí es un instrumento un poquito más complejo, en el cual a partir de él vamos a obtener la adecuación de consumo. ¿Qué es esto? Bueno, es la relación porcentual que yo voy a tener entre lo que el niño está ingiriendo, es decir, yo voy a calcular los macronutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos y también calorías según ese recordatorio de 24 horas y lo voy a comparar con el requerimiento, cuánto es lo que él consume, cuánto es lo que él realmente debería de consumir. Y muchas veces tenemos frecuencias de consumos adecuadas, pero cuando vamos al recordatorio es un recordatorio muy bajo, deficiente, que también, digamos, aporta al deterioro nutricional del paciente o inclusive es uno de los que inicia esta malnutrición por déficit. Seguido de ello tenemos las conductas alimentarias, lugar para comer. En los niños se puede observar muchísimo, los niños con malnutrición por déficit, que utilizan el piso para comer, o sea, les parece a las madres un poco más práctico que coman en el piso. Entonces, muchas de las deficiencias nutricionales vienen por parasitosis. ¿Por qué? Pérdida de peso por diarrea, por parasitosis, porque justamente el lugar que están utilizando para la alimentación no es el más adecuado. Entonces, es indispensable identificarlo, así como los horarios. Tomas prolongadas, por ejemplo, cuando son lactantes menores, la madre deja que el niño duerma, entonces las mamadas en cuanto a la lactancia materna están muy lejos una de otras
y pueden favorecer el deterioro nutricional. Así como los niños que están con su alimentación, ya sus alimentos sólidos, también la madre espera que el niño lo solicite, entonces no hay horarios establecidos, por ende vemos que eso se relaciona un poco con las adecuaciones bajas. También el tiempo para comer, un niño que se prolongue mucho su ingesta nos puede afectar el apetito para la siguiente comida. Entonces, ¿cuánto es el tiempo ideal que puede pasar un niño comiendo? Cuando hablamos ya de alimentos blandos, sólidos, media hora. Prolongar ese tiempo estamos entorpeciendo el apetito y afectando los otros horarios. Conocer cómo es el comportamiento del niño y de la madre o del cuidador, no hablemos de la madre porque puede ser también el papá o la abuelita, sino el cuidador con respecto a la alimentación es muy importante, porque el niño puede ser pasivo. Si me dan comida, yo la acepto, si no, me quedo tranquilo. Como igual la madre espera a que el niño entonces pida la comida, entonces ya es un cuidador permisivo que no está realmente siendo responsable en cuanto a los horarios que debe tener el niño o en cuanto a la calidad. Yo le doy un alimento inadecuado porque me pareció que estaba bien. Entonces eso puede también tener un componente educativo, socioeconómico, etcétera, pero debemos conocer cómo se están comportando ambos en el esquema de la alimentación del paciente. Por supuesto, como ya lo vimos, el apetito es uno de los indicadores para nosotros de tratamiento nutricional, de saber cuál va a ser nuestro plan de intervención, y esto es indispensable identificarlo. Se le pregunta a la madre cómo considera que es el apetito de su hijo y ella no los podrá describir. Si existen rechazos y o preferencias alimentarias, pues es importante también describirlos. Si es que hay algún rechazo importante, sobre todo puede pasar rechazos por alimentos como de origen animal, proteínas como pollo, carne, que ha llegado en la consulta, que entonces pudiesen interferir con el desarrollo del niño y con el requerimiento que el paciente pues está teniendo en ese momento. Ahora bien, a partir de allí, con todo esto nosotros podemos inferir y ayudar desde el punto de vista interdisciplinario cuál es la razón de ser de esta malnutrición, primaria o es secundaria. En este taller, como ya bien sabe, vamos a hablar de la malnutrición primaria. Cuando hablamos del apetito, que habíamos dicho que se le hace el interrogatorio a la madre, usualmente el apetito tiene una influencia, bien sea orgánica, por la edad, por los hábitos que habíamos mencionado o por las conductas. En el niño desnutrido grave, usualmente la madre lo describe como un apetito malo, un niño que no quiere comer, que está irritable, que le ofrecen los alimentos y no le atrae, o come, pero menos de la mitad de lo ofrecido por el cuidador. Entonces, usualmente se comporta como malo en el desnutrido grave, que no haya recibido todavía intervención dietética, ¿no? A ver. Allí se quedó. Ajá. Bueno, una vez ya culminada nuestra evaluación dietética, vamos a lo que es el cálculo de los requerimientos nutricionales. ¿Qué debemos identificar primeramente allí? ¿En cuál fase de la enfermedad estamos? Bien sea la fase aguda, que es nuestra fase inicial, la fase de transición o la fase de rehabilitación. Según sea la fase, nosotros vamos a dar un aporte calórico diferente. Por ejemplo, en la fase aguda tenemos que el aporte inicial de calorías es mínimo 75 kilocalorías kilogramos día, máximo 100 kilocalorías kilogramos día. Es importante destacar que este requerimiento mínimo de 75 kilocalorías kilogramos día no se puede prolongar mucho tiempo porque puede haber deterioro, y no se debe dar menos de ellos porque igual puede haber deterioro en el paciente. Entonces, nosotros en un paciente que al hacer la adecuación de consumos vemos que es una adecuación sumamente baja, un paciente que lo vemos un poquito complicado, entonces que sabemos que no nos va a cubrir tanto el requerimiento, entonces podemos iniciar con este aporte. Si no, podemos fácilmente iniciar con 100 kilocalorías kilogramos día y mantenerlo por lo menos mínimo en la fase aguda, que es una fase de una semana aproximadamente. Cuando hablamos del aporte inicial tenemos dos referencias. La primera nos habla el Instituto Nacional de Nutrición, que sugiere de 0.8 a 1 gramos kilogramos de proteína al día, y la Organización Mundial de la Salud en su última actualización nos dice de 1 a 1.5, que es lo que nosotros actualmente estamos manejando. Cuando hablamos del desnutrido grave, bien dijo la pediatra que debemos identificar si es un desnutrido
tipo marasmo o tipo kwashiorkor, ¿verdad? Y en ello es porque vamos a identificar si hay un proceso de edema al momento de indicar el volumen de líquidos. Entonces, si tenemos un paciente tipo marasmo, nos podemos manejar con volúmenes de líquidos de 90 a 130 cc kilogramos día. Cuando hablamos de un desnutrido grave tipo kwashiorkor, estamos hablando de que hay que hacer una restricción hídrica de 100 cc kilogramos día. Podemos, en cuanto al peso actual, tenemos dos referencias. Una es restar el 5% o restar el 74% del peso actual. No vamos a usar el peso ideal. Y esto es muy importante que quede claro, no vamos a utilizar el requerimiento para el requerimiento calórico, el peso ideal, ¿ok? Es un requerimiento calórico muy directo, 100 por el peso actual, es muy fácil. ¿Y cómo vamos entonces a distribuir este requerimiento calórico? Bueno, lo vamos a distribuir en tomas pequeñas, de pequeños volúmenes, distribuidos en frecuencias de cada 2 horas, en tomas de cada 2 horas. Es muy importante, inclusive si hablamos de un paciente con lactancia materna exclusiva, es necesario, o por lo menos en la experiencia, se he visto que es necesario hasta escribírselo a la madre, 6 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la mañana, porque si se lo decimos a la mamá cada 2 horas, ella aparentemente entiende, pero cuando vamos a la realidad, no, y se pueden omitir algunas tomas. ¿Y cuál es el riesgo de ello? El riesgo de hipoglucemia, que ya lo vimos anteriormente, ¿no? Entonces, debemos a través de la intervención dietética evitar este riesgo y anotárselo. 6, usted le va a dar pecho al niño, 6 de la mañana, 8 de la mañana, las 12 tomas se las tengo que escribir y ella va a cumplirla de manera exitosa. Bueno, finalmente, pasada la fase aguda, tenemos la fase de transición. En esta fase, no sé si me ayudas con el clip, porfa, en esta fase ya el niño tiene un apetito mayor, es realmente el indicador que nos va a llevar a hacer la fase de aguda a transición. Ahí es donde el niño ya inclusive solicita más comida, la mamá dice, oye, quiere comer a cada rato. En este momento entonces estimamos que el aporte de calorías ya se pueda aumentar hasta 135, 150 calorías por kilogramos día y las proteínas también aumentan entre 3 a 4 gramos kilogramos día. En esta fase, en teoría, no debería haber todavía un edema importante, si acaso un edema leve. Lo coloco aquí por, digamos, información, pero ya para esta fase el edema debe estar en resolución. Entonces eso es muy importante que se considere, ¿no? Y seguimos para esta fase con tomas de frecuencias cada 2 horas. Ya cuando vamos a la fase de rehabilitación, que es nuestra última fase, o bueno, no es la última fase, pero es una de las fases finales, donde el paciente tiene un buen apetito, tiene una buena ganancia de peso. Allí la estimación de las calorías aumentan hasta 220 kilocalorías kilogramos día y las frecuencias se pueden espaciar, ¿okay? Ya no es necesaria las tomas cada 2 horas, ya podemos ir a un esquema cada 3 horas, un poco más flexible. Por supuesto no debe haber edemas allí por nada en esta fase de rehabilitación. Este es un ejemplo de cómo podemos distribuir esos volúmenes, ¿no? Este ejemplo es para un paciente marasmo, es decir, que no hay edema. ¿Cómo puedo yo avanzar en la progresión de las tomas? Los primeros 2 días yo doy una frecuencia de cada 2 horas con un volumen de 100 mililitros, 11 mililitros por kilogramo por toma, manteniendo un volumen diario de 130 mililitros kilogramos día. Eso es, digamos, en el paciente con marasmo, que dijimos que tenemos un rango más amplio en cuanto al volumen de líquidos. Y puedo ir avanzando al tercer día, aumento, pero disminuyo entonces la frecuencia según la evolución del paciente. También tenemos otro ejemplo que es, por ejemplo, bueno, este ejemplo aquí nos resalta la gráfica. Un paciente de 3 kilos, que el primer día se le ofrece 33 mililitros kilogramos día por toma, perdón, que serían los 11 mililitros, y el tercer día serían 48 mililitros por toma, que serían las 16 mililitros por toma. Otra alternativa que nosotros hemos tomado como una opción y que nos ha sido efectiva es la de capacidad gástrica, sobre todo en niños o lactantes con pesos bastante bajos, 2 kilitos,
2-3 kilitos, que donde utilizamos la capacidad gástrica nos ayuda muchísimo para evitar reflujos, buches por rebosamiento, ¿no? Entonces, de verdad ha sido de mucha utilización. Claro, aquí no estamos manejando volumen de líquido, digamos, yo calculo primero mis líquidos y veo si me cubre con la capacidad gástrica, cómo lo puedo distribuir en las 12 tomas del día, ¿no? Ahora bien, ¿qué nos dice este esquema que está acá? Que si el niño tiene buen apetito, no tiene edema, como mencionamos, este plan no necesariamente tiene que hacerse el primer día y luego arranco el tercer día, sino que yo pudiese avanzar un poquito más rápido, 24 horas por cada esquema, es decir, el primer día arranco con 2 horas, cada 2 horas 11 mililitros, luego el segundo día cada 3 horas con 16 mililitros. Pero esto es un paciente que estamos hablando, que sabemos que tiene buen apetito, que se están cumpliendo bien las indicaciones, que no está complicado, que si es con lactancia materna tiene muy buena succión. Si no, yo prefiero mantenerme cada 2 horas para garantizar primero producción de leche materna, una ingesta adecuada de leche materna, o en cuando hablamos de alimentos ya complementarios, pues que haya las cantidades correspondientes en su requerimiento y que la ingesta sea adecuada, porque si no, puede que más bien estemos, digamos, retrocediendo y tenemos entonces el desnutrido grave con riesgo de hipoglicemia, ¿no? Entonces es muy importante considerarlo. Ok. Clic porque no sigue. Ajá. Ahora, nuestro plan de intervención. ¿Qué es lo primero que debemos pensar en el plan de intervención? Tener un alimento sostenible, ¿verdad? Que se pueda ofrecer tanto en la fase aguda como en la fase de rehabilitación y que sea accesible. Es importante la sostenibilidad del tratamiento. De nada me sirve indicar una fórmula si yo sé que eso no es viable a nivel de costo, a nivel de, sobre todo en la situación que estamos ahorita nosotros padeciendo, ¿no? Y lo otro es que nuestro pilar o nuestro alimento gold estándar es la lactancia materna. No solo por estas características, sino porque bien sabemos todos los beneficios que ella aporta al desarrollo neurológico, cognitivo, motor del paciente, ¿no? Entonces, este es nuestro caballito de batalla, es con lo que nosotros primero vamos a intentar recuperar al paciente y bueno, tenemos otras alternativas que veremos a continuación, pero siempre pensando en un tratamiento o un plan de intervención sostenible, ¿no? Ok. Ahora, estas son las otras alternativas que tenemos que también nos las guía la Organización Mundial de la Salud, que bien sea a través de lactancia materna, vamos a hacer la intervención, o con los alimentos terapéuticos listos para el consumo como el RUF que mencionó la pediatra, o tenemos las fórmulas F75 que se daría para la fase aguda y la fórmula F100 que estaría ya para la fase de rehabilitación. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad es que podemos tener un paciente que podemos recuperar con lactancia materna porque lo que quizás al momento de la evaluación dietética estamos viendo que son las tomas que están muy prolongadas y que quizás al ajustar técnicas de succión y tomas o la frecuencia en las tomas podemos hacer la recuperación. En caso tal podemos hacer uso también de las fórmulas infantiles en caso de que sea necesario según la evaluación que hayamos hecho. La alimentación complementaria, si bien para la Organización Mundial de la Salud es a partir de los 6 meses y ese es a través donde nosotros debemos realmente guiarnos, la Sociedad Española de Gastroenterología nos habla que ya a partir de los 4 meses es una manera segura de inicio, pero es muy importante hacer énfasis en que esto tiene que ser una intervención individualizada, o sea, no es que a todos los niños desnutridos graves de 4 meses de edad nosotros vamos a iniciar la alimentación complementaria, a los 4 meses, porque yo pudiese estar alterando entonces la ingesta de leche materna, ¿verdad? Entonces, tiene que ser una intervención muy individualizada, pero tengo esa opción entonces. Y también la alimentación complementaria más suplementación con calcio cuando haya ausencia por las razones que sean de, bien sea lactancia materna o alguna fórmula láctea. Y por último, en los niños mayores de 6 meses que ya tienen apetito, podemos utilizar el alimento terapéutico RUF en este caso. ¿Okay? Aquí vemos el aporte de nutrientes bien de la F75 y de la F100.
Es una fórmula, por ejemplo, el F75, que es para la fase aguda, que tiene un aporte bajo en proteína, muy similar inclusive a la de la leche materna, y con un bajo aporte de lactosa, que es uno de los beneficios al momento de las incidencias con diarreas, que es una fórmula que es tolerada en el paciente desnutrido grave con diarrea. Ya la F100 vemos que pues aumenta el aporte de proteínas, aumenta el aporte de lactosa y claro, estamos hablando también de una fase diferente. Cuando hablamos de la fórmula dietética, es del tener la distribución de la fórmula dietética de la F75 y la F100, nos ayuda porque podemos a través de ella, con cualquier fórmula, elaborarla. O sea, yo simplemente voy a calcular 5% de proteína, 63% de carbohidratos y 32% de grasa. Y vemos que la osmolaridad es una osmolaridad aceptable. Entonces, nos podemos ayudar muchísimo a partir de ella, ¿no? Okay. Aquí vemos los componentes. ¿A partir de qué elaboramos la fórmula F75 o F100? Pues a partir de leche completa o bien sea leche descremada, azúcar, aceite vegetal y agua. Entonces esta es como la receta estándar de la Organización Mundial de la Salud para su elaboración. Y como ya mencionamos, pues es baja en lactosa. Siguiente. Vemos cómo el Instituto Nacional de Nutrición, aquí vamos a hacer un ejemplo. Esta es la F75, nuestra receta para los 1000 cc, ¿verdad? Tengo aquí en el lado superior izquierdo un ejemplo de un paciente de 5 meses de edad con 3 kilos 710 gramos. ¿Cuánto entonces está requiriendo? Estamos hablando de una fase inicial, 100 calorías por kilogramos de peso día. ¿Y cuándo entonces va a requerir de esa F75? Es decir, yo no necesariamente tengo que preparar los 1000 cc, porque corro el riesgo de contaminación, de pérdida del producto, de daño también del producto, que se deteriore. Entonces yo debo calcular cuánto cc voy a utilizar para el requerimiento. Es una regla de 3 muy sencilla, ¿no? Y voy entonces a calcular cuánto para el volumen que el paciente va a requerir en el día, va a necesitar de cada uno de los ingredientes. Entonces nos permite que haya mejor aprovechamiento de los recursos. Esta sí es la que le iba a mencionar, que el Instituto Nacional de Nutrición nos muestra acá cómo a partir de fórmulas infantiles, otras también podemos elaborar la F75 y bueno, y también la F100. En este caso, la que se muestra aquí es la F75. Y esto es muy útil, sobre todo en las instituciones hospitalarias, ahorita donde tenemos quizás la necesidad de uso de ellas y tenemos poco volumen o poca disponibilidad del producto. Entonces nos permite como rendir el producto, hacer un uso como un poquito más eficiente y lograr recuperar a más niños con menos cantidad de latas de fórmula infantil. Ajá. A continuación vemos un ejemplo de cómo pudiésemos iniciar o cómo sería el volumen. Aquí lo muestra serían 8 tomas, en teoría cada 3 horas, de la fórmula F75 en niños según el peso. Esto es muy práctico porque yo no tendría que estar haciendo cálculos, sino que ya directamente tengo la tabla y sé cuánto más o menos es el volumen por toma. Si lo voy a llevar a cada 2 horas, pues simplemente ajusto el volumen por las tomas que le corresponden, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del uso de la F75 y la F100? Bueno, que tiene bajo aporte de lactosa, como habíamos mencionado, por lo que es bien tolerada, es de fácil indicación, no es necesaria una fórmula especial, vimos que a partir de varias fórmulas lácteas o leche completa descremada podemos elaborarla. Okay. Esta es lo que cae en el área de recuperación. Nosotros hemos hecho con la intención de garantizar la lactancia materna. Es una técnica de suplementación por succión o técnica de relactancia, dependiendo del caso que sea la madre o el paciente. Y no es más que el niño, una vez pegado a la mama, a través de una sondita, un guiador, ¿verdad? Vamos a ofrecer o bien sea su misma leche extraída o bien sea alguna otra fórmula láctea para aumentar la ingesta calórica del paciente. Entonces, en la fase aguda bien sabemos que podemos utilizar la F75 o si en caso tal de utilizar fórmulas infantiles, preferir sin lactosa o fórmulas hidrolizadas. Ahora bien, cuando hablamos del uso de alimentos terapéuticos listos para el consumo,
ya se había mencionado que es un producto que contiene toda la energía necesaria para el requerimiento del paciente, ¿ok? Se utiliza en niños mayores de 6 meses, sin complicaciones, no amerita refrigeración, realmente es un producto que nace para situaciones de emergencia transitorias, ¿verdad? Es una situación de emergencia donde no hay otro alimento disponible y vienen en sobres de 92 gramos algunos y aportan aproximadamente 50 calorías por cada sobre, contiene 500, tengo un problema con los números, contiene de 12.5 a 15 gramos de proteína, los cuales al menos menos del 50% van a ser de origen lácteo y su contenido de lactosa también es muy bajo. Vemos que, si me das la anterior, allí hay dos colores, ¿ok? Ellos, el rojo es para el desnutrido grave y el anaranjado se utiliza usualmente para pacientes con desnutrición moderada. Ajá. No sé si… Ok, ahora sí, siguiente. Si lo van pasando, gracias. Es un producto de mínimo contenido de agua, por lo tanto, tiene menos riesgo de contaminación, no necesita refrigeración, es tolerado muy bien a nivel gastrointestinal, tiene un sabor muy agradable, por lo cual los niños lo aceptan con gran facilidad. Se sugiere un aporte entre el 175 a 200 kilogramos día con este producto, con un tratamiento entre 6 a 8 semanas. Y es importante el aporte de líquidos porque ya bien estamos mencionando que es escaso la cantidad de agua que puede contener, entonces es necesario que se cubra el requerimiento de líquidos por otro lado. ¿Okay? Vemos el aporte de nutrientes. La Organización Mundial de la Salud nos habla que tiene, en cuanto al aporte de vitaminas y minerales, la indicación ya desde el punto de vista terapéutico. Sin embargo, cuando hay deficiencias de ácido fólico, allí sí tiene que haber pues el tratamiento con el mismo, que ahí nos vamos a ayudar, por lo menos los dietistas, con el especialista que es el pediatra, obviamente, y porque este alimento, aun cuando contiene la indicación terapéutica, no corrige deficiencias, entonces hay que hacer pues la indicación médica para este caso, ¿no? ¿Cuál es el esquema que ellos sugieren a nivel de literatura? Que el primer día o la primera semana, que es nuestra fase aguda, iniciemos cubriendo con este alimento el 100% del requerimiento, es decir, ojo, siempre combinado con la leche materna, es decir, yo voy a cubrir 100% con este alimento más mi leche materna. No voy a dar otro alimento, aun cuando el niño pueda estar en 6 meses, 4 meses de edad, 8 meses, puedo cubrir el 100%. La siguiente semana inicio la disminución del aporte de calorías a partir de este alimento y voy incrementando ya la introducción de otros alimentos. Eso lo voy a ir haciendo progresivamente hasta omitir el alimento terapéutico. ¿Cuándo lo omito? Cuando tenemos un indicador de peso talla entre un Z-score -1 a -2 desviación estándar. ¿Cómo lo estamos haciendo en Kania? Bueno, esta es una experiencia nueva para nosotros, estamos buscando estrategias para su utilización. El primer día cubrimos el 100%, sin embargo hay casos en los cuales podemos llegar a cubrir no el 100, sino el 75%, porque podemos tener niños grandes que ya están con su proceso de la alimentación y entonces no hacemos la pausa completa, sino que cubrimos el 75% y seguimos con nuestro esquema. Pero si bien iniciamos con el 100%, podemos avanzar a la siguiente semana disminuyendo el 75%, por supuesto según nuestra evaluación nutricional y según la ganancia de peso, e ir disminuyendo ya a la tercera semana en un promedio de un 50%. Entonces, como irlo haciendo de manera progresiva para ir introduciendo también otros alimentos. Nosotros acá hicimos una medición de cuánto aproximadamente nos cargaba una cucharada o una cucharadita, como para hacer una intervención práctica y una indicación sencilla a la madre. Le va a dar tantas cucharaditas al día, porque la literatura nos habla de que le deje el sobre, pero entonces nos hemos como que estructurado un poquito más y ha sido bastante práctico, inclusive para el cuidador, y vemos que las medidas, bueno, según el aporte de calorías, cuánto me carga la cucharada, ahí yo determinaré cuántas cucharadas o cucharaditas va a consumir el paciente al día. Este es simplemente el resumen, ya cómo queda la fase, cuáles son el requerimiento.
Según la edad, entonces, ¿cuál va a ser mi plan de intervención? Lactancia materna exclusiva o mixta, o en los niños mayores de 6 meses, si yo voy a hacer entonces la introducción del alimento terapéutico y cómo lo voy a ir haciendo con la disminución progresiva según la fase, ¿no? De 100, 75% o 50%. ¿Cuáles son los riesgos del uso? Porque bueno, no es 100%, digamos, lo que queremos utilizar, pero hay un riesgo. Primero, el rechazo de los alimentos, de otros alimentos, el rechazo a la introducción de otros alimentos. Retraso o suspensión de lo que es el inicio de la alimentación complementaria. Preferencia por alimentos de sabor dulce, porque si lo llegaran a probar es una mantequilla de maní súper dulce. Retraso en el establecimiento de nuevos hábitos, es decir, el hecho de sentarse, preparaciones variadas, texturas, también puede haber allí alteración. Saciedad precoz, porque puede, si lo damos primero, pudiese darnos una saciedad que limitara la ingesta de otros alimentos. Por parte de la madre, un cuidador que pudiese utilizarlo entonces como médico, como uso frecuente en su, o como esquema de alimentación frecuente. Entonces la mamá se acostumbra a este alimento y digamos, se le dificulta el esquema de atención o de alimentación, mejor dicho, habitual. Desplazamiento entonces por lo antes mencionado de los alimentos habituales, y la literatura reporta que puede haber entre un 5 y un 7% de esteatorreas en los casos de inicio de estos alimentos. Ok, siguiente. Aquí vemos cómo en el área de recuperación, siguiente, nosotros lo mostramos o lo servimos para que la madre lo ofrezca de manera simultánea, o sea, el alimento complementario con el alimento terapéutico para evitar esa saciedad precoz y esa, digamos, sustitución de los alimentos habituales. ¿Qué esperamos entonces ya en nuestra fase de seguimiento? Una ganancia de peso, por ejemplo, no menor a 5 a 8 gramos kilogramos día. Digamos, la ganancia de peso ideal es de 10 gramos kilogramos día, pudiéndose llegar hasta 30 cuando hablamos de un aporte calórico hasta de 200 calorías kilogramos día. En el huachorco, pues la primera semana va a disminuir el peso porque estamos en resolución del edema, ya la segunda semana inicia la ganancia de peso, y en el paciente tipo marasmo pues es más difícil la recuperación, es un poquito más lenta, pero bueno, se da un poco más paulatino. Siguiente. Esto es un esquema de cuando estamos hablando de esa técnica de suplementación por succión que la vieron en pantalla. Si yo tengo el paciente con lactancia materna y la suplementación por succión, ¿qué voy a hacer? Esa F75 que estoy dando a través de mi guiador, si el paciente tiene una ganancia de peso mayor a 20 gramos día, yo puedo ya en mi siguiente intervención reducir el 50 al 75% de esa F75. Si la ganancia persiste adecuada, ya yo después omito la suplementación por succión. Si es todo lo contrario, la ganancia de peso es menor al 20 gramos kilogramos día, y ¿qué puedo hacer? Primeramente, aumentar el requerimiento. Si persiste esa ganancia deficiente, pues allí debo omitir esa suplementación y debo más bien buscar unas causas secundarias a esta malnutrición por déficit. Siguiente. ¿Qué esperamos en el seguimiento? Pues un peso talla en el percentil 10. Va a persistir los diagnósticos de talla baja, que ya hemos mencionado que es de larga recuperación, o sea, el tiempo no es inmediato. Pueden existir déficit de micronutrientes, es necesario la evaluación mensual y luego trimestral. Debemos hacer seguimiento a cómo están los hábitos y conductas alimentarias, y se debe realizar, por supuesto, el ajuste de los requerimientos según la evaluación del paciente. Siguiente. ¿Qué es importante? Decirle a la madre cómo va a ofrecerle estos alimentos a los niños, porque si no, ellos utilizan inmediatamente biberón. Entonces, ¿qué sucede? El desnutrido grave tiene dificultades, es un niño apático, puede ser hipotónico, con dificultades en la deglución. Entonces, ¿cuáles son nuestros instrumentos adecuados? Cucharitas, goteros, vasitos, pero evitar el uso de biberón, ¿no? Que no es el más sugerido, por lo menos en la mayoría de los casos. Ajá, siguiente. ¿Qué debemos evaluar? ¿Cuándo existe fracaso del tratamiento dietético? Cuando a los 4 días no hay recuperación del apetito, como habíamos mencionado, o inicio de la recuperación también de lo que es la resolución del edema. Que ese edema persista
pasados los 10 días de haber iniciado el tratamiento dietético y que hay una ganancia de peso menor a la estimada, que es de 5 a 8 gramos kilogramos día. Y cuando hablamos ya de un fracaso tardío, cuando a pesar de que hay un buen apetito, hay una, digamos, una resolución del edema, persista una pobre ganancia de peso. ¿Ok? Siguiente. Bueno, para concluir tenemos que las indicaciones dietéticas van a estar acorde a lo que es la evaluación que nosotros hicimos al principio. Corregir esos hábitos y corregir esas conductas que debamos pues así hacer. El requerimiento nutricional entonces va a depender de la fase en la cual se encuentre el paciente y se deben realizar los cálculos, como había mencionado, en función al peso para la talla y el peso actual, o sea, el peso, y en este caso nosotros, digamos, vamos a ubicar nuestro plan de intervención. ¿Cuál es nuestro peso ideal? Nuestro peso talla, ¿ok? Ese es nuestro, al que nosotros vamos dirigido. Cuando hacemos el cálculo de requerimiento, el peso actual del paciente, ¿ok? Entonces, para evitar pensar que nuestro peso ideal es el peso edad, aun cuando el niño sea menor de 2 años, porque usualmente cursan con talla baja. Elegir el esquema de alimentación adecuado según la edad, lactancia materna, alimentación complementaria, según como hemos mencionado, vamos a elegir nuestro esquema de alimentación o el alimento terapéutico. Ahora sí, siguiente. En la fase aguda, pues vamos a establecer un esquema de alimentación, inclusive fase aguda y transición, de cada 2 horas. Cuando iniciamos los alimentos terapéuticos deben entonces en la primera fase, que es la fase aguda, cubrir entre el 75 hasta el 100% del requerimiento, aún combinado con lactancia materna. Se debe a partir de la segunda semana, según la evaluación del paciente, ir disminuyendo el aporte calórico a partir del alimento terapéutico e iniciar la introducción de otros alimentos complementarios. Es importante, como habíamos mencionado, cubrir el requerimiento hídrico cuando hay uso de los alimentos terapéuticos en el paciente. Siguiente. Y el RUF, pues como mencionamos, contiene la cantidad de hierro, vitamina A, zinc y cobre en dosis terapéuticas, pero en casos de déficit principalmente de ácido fólico es necesario que haya la suplementación de este. Entonces, y por supuesto recordar que existe riesgo de su utilización. Entonces, bueno, nada. Tomarlo siempre en consideración. Bueno, muchas gracias. Perdón. Aquí tenemos una linda niña que la quise traer porque ella es una lactante que nos llegó al área de recuperación con 17 días de nacida. Ella es una niña recuperada a través de lactancia materna exclusiva, o sea que tenemos que tomarlo en consideración. Si ven las fotos, no sé si la ven, desnutrida grave marasmo, ya ahorita creo que está leve. Me parece que el diagnóstico que lo vi hace poco era leve. Ok, ahora sí, siguiente. Ahora sí, muchas gracias por su atención.